¿Qué tienen en común el cansancio extremo, el dolor inexplicable y la sensación de estar al límite? En el programa anterior de los investigadores médicos, exploramos estas 3 condiciones que afectan a millones de personas en silencio: burnout, fibromialgia y fatiga crónica. Analizaremos sus causas, síntomas, impacto en la vida diaria y los enfoques terapéuticos más actuales para recuperar la calidad de vida. Y hablamos del impacto que tienen las biomoléculas sobre estas condiciones y la manera que NordBrain e Imperium nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con estas condiciones. Identificar estas condiciones es el primer paso. Con el abordaje correcto y el acompañamiento adecuado, el bienestar está más cerca de lo que crees. Acude a las clínicas del CIM y mejora tu calidad de vida. El sistema nervioso es una red compleja y sofisticada de células especializadas que se encarga de la conducción de señales eléctricas a lo largo de todo el cuerpo. Es en esencia el centro de control y comunicación del organismo y también con el entorno, lo que nos posibilita interactuar con el mundo, aprender, sentir y mantener nuestras funciones vitales. En el programa de hoy nos enfocaremos en el sistema nervioso periférico y las enfermedades más comunes. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos,
Hoy profundizamos en algunos padecimientos del sistema nervioso periférico. Que existen situaciones donde podemos tener percepciones alteradas. Sí. Podríamos sentir algunas zonas dormidas, podríamos sentir ardor, una sensación de dolor inexplicable en ciertas zonas. ¿Cómo podemos mejorar las hernias lumbares, la ciática y el lumbago? Él actúa a nivel cerebral, disminuye la sensación del dolor en la zona. Y con los otros compuestos que contiene podemos bajar la calidad y la cantidad de inflamación que está en esa zona. Y Norbrain, como apoyo en el tratamiento de estas condiciones. Las biomoléculas tienen la capacidad de neutralizar justamente estas reacciones que se alteran a nivel cerebral y de esa forma tienen un impacto directo en modular la inflamación en el cerebro. Damos inicio al programa de hoy. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa de los investigadores médicos. Como siempre, me da muchísimo gusto presentarle a los mejores profesionales que nos acompañan. Alguien que ha venido a esta casa que usted ya conoce por toda la experiencia, el profesionalismo y además que nos viene a dar una cátedra de qué es el sistema nervioso periférico y sobre todo para qué sirve. Les quiero presentar entonces al doctor Byron Labarreda, neurocirujano. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por acompañarnos una vez más en el programa. No, al contrario, muy amable por la invitación. Nosotros nos complace de verdad que nos visite, doctor, y bueno, quisiéramos entrar ya de lleno. Doctor, ¿qué entendemos por el sistema nervioso y sobre todo cómo se divide? El sistema nervioso es un conjunto de células que funcionan para controlar movimientos, tanto todo lo que tú recibes de información y todo lo que nosotros hacemos para dar respuesta a esa información se procesa en el sistema nervioso central. Pero para poder ejecutar las funciones que el sistema nervioso central tiene, recurrimos al sistema nervioso periférico, que son los músculos y nervios que ejecutan funciones para poder movernos y trasladar la información o percibir nuestro entorno para poder correlacionar datos. Claro, es básico realmente para un ser humano, ¿no? Es trasladar esa información que usted bien mencionaba, doctor, de nuestro cerebro al resto del cuerpo y cómo reaccionamos, sobre todo ante situaciones de estrés o bien del día a día que a veces ni nos percatamos. Pero, doctor, ¿cuáles son las funciones principales? Porque lo escuchamos muchas veces, pero que tiene el sistema nervioso central, sobre todo lo relacionado al cerebro y a la médula espinal. El sistema nervioso central tiene actividades que son autónomas. Estas se refieren a la respiración, a los sistemas de funciones de signos vitales como la presión arterial, el control de la temperatura, la regulación de la frecuencia cardíaca. Entonces, todas esas actividades son las que regulan nuestro sistema nervioso central. Para eso es que funciona. Y como te decía hace un rato, la vida de relación con nuestro entorno nos la proporciona nuestro sistema nervioso periférico. Bueno, y vamos a ello, ¿no? El sistema nervioso periférico. Sabemos que este tema da para hablar muchísimo más, pero ¿cuál es la relación entonces entre los órganos, nuestros músculos, la respuesta que tenemos y por qué es tan importante cuidar de ello, doctor? Imaginemos que nosotros tenemos una central eléctrica donde tenemos una planta que transmite corriente eléctrica. Los cables que transmiten esa información llegan hasta las partes más distales de un país, de una república. En este caso, nuestro cerebro envía cableado hasta la parte más distal de nuestros dedos, de nuestras piernas. Sí. Esos cablecitos son varias fibras de tejido neural que simulan a la misma estructura de los cables de la corriente eléctrica que tenemos, que son varios cables que van separados uno de otro, forrados a su vez por una estructura que los aísla para que la información tenga dedicación y especificidad donde va a ser transmitido. Bueno, y de los síntomas que podríamos decir, a lo mejor en casa, bueno, a lo mejor necesito ir al médico, necesito un chequeo, ¿cuáles serían los síntomas o las red flags de que nuestro sistema periférico no está funcionando del todo bien? Bueno, varía un poquito porque existen situaciones donde podemos tener percepciones alteradas. Sí. Podríamos sentir algunas zonas dormidas, podríamos sentir ardor, una sensación de dolor inexplicable en ciertas zonas. La característica del nervio es que tiene una situación que le da especificidad para la zona que transmite. Por ejemplo, los nervios de la columna cervical están irradiando sensaciones y percepciones para la zona del cuello. Entonces, si existe una alteración en alguna zona, nosotros las denominamos dermatomas. Estas zonas son las que conocemos nosotros como zonas de irradiación de un nervio en específico. Por lo tanto, van a ser dermatomas del primer nervio cervical, del segundo, y así sucesivamente, de todos los nervios que constituyen la médula espinal. Doctor, una pregunta. Cuando estamos hablando acerca del dolor lumbar, ¿existe alguna relación per se con el sistema nervioso central, por lo que usted está hablando, periférico, mejor dicho?
Toda la información que nosotros percibimos son transmitidas en tiempo récord a nuestro cerebro. Por ejemplo, tú estás trabajando en la cocina, estás preparando algún alimento y de repente tienes alguna llama o te pinchas con algún objeto ahí. En el momento en que tú tienes conciencia de que te pasó el hecho, tú ya retiraste la mano. Sí. Porque existe un arco reflejo. Es un sistema de defensa automático que está conectado a la médula espinal. Entonces, la sensación de un pinchazo en mi dedo es transmitida a la columna y la columna tiene la capacidad de poder en su momento dar una respuesta rápida y a su vez informar al cerebro qué fue lo que sucedió para que pueda determinarse el daño. Entonces, al pinchazo tú retiras la mano, eso fue automático, eso no lo regulaste. Pero después tú tienes inmediatamente, en 10 milisegundos, tienes ya la conciencia de que te sucedió el hecho. Sí. Porque existe esa comunicación dual, donde el sistema periférico tiene autonomía relativa y el sistema nervioso central tiene conciencia del hecho. Impresionante el cuerpo humano, ¿no, doctor? Y bueno, cuando me di a la tarea de leer un poco acerca de este tema, hablaban que una de las condiciones más comunes que afectan es la neuropatía periférica. Doctor, ¿qué es y es tan común? Bueno, primero empecemos por el hecho de explicar que los nervios transmiten sensaciones específicas y respuestas específicas, como habíamos visto hace un ratito con lo del dedo. Quiere decir que, por ejemplo, si un nervio de mi columna lumbar, específicamente el número 5, por ejemplo. Nosotros tenemos 5 vértebras lumbares. Si tuviéramos, por ejemplo, la quinta vértebra lumbar con algún daño, las zonas que se van a ver afectadas van a ser específicamente las zonas que el quinto par da sensación. No podría ser la cara interna del muslo, ni podría ser la cintura, ni la parte del dorso, ni el cuello, porque esas zonas no son irrigadas por ese nervio, sino más bien son específicamente las zonas donde el nervio discurre. Claro. Entonces, eso nos da a nosotros en la clínica, cuando evaluamos a un paciente, la idea de qué nervio es el que está afectado. Ahora bien, nosotros le damos el término de neuropatía a todas las lesiones que un nervio va a presentar. No específicamente los nervios de la columna en sí, porque los nervios craneales, por ejemplo, el nervio facial te da una neuropatía facial. Puedes tener una parálisis facial por una neuropatía la neuralgia del trigémino también. También te puede dar una neuropatía del trigémino. Pero la idea es que el término es general. Neuropatía es una alteración en la función, ya sea de emisión o de recepción, de un nervio periférico. ¿Y es muy común? Según las estadísticas, 1 de cada 10 personas al día va a presentar algún tipo de neuropatía, ya sea transitoria o permanente. Recordemos que tenemos 33 vértebras en nuestra columna vertebral y entre cada una de las vértebras hay una estructura que se llama disco intervertebral que sirve como colchón, como amortiguador para que las vértebras no golpeen, pero también le da el espacio para que ese nervio salga por ese sector. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna lesión neuropática, podemos determinar por las zonas que están afectadas cuál es el nervio que nosotros vamos a ir a referir al doctor que está padeciendo problema. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, una pregunta que le tengo que hacer, doctor, que sí o sí, ¿cuál es la relación que existe entonces entre una inflamación crónica, sobre todo cuando estamos hablando de este tema, y el daño nervioso? ¿La hay? ¿Existe? Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es un daño estructural y otro es un daño compresivo, porque son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, si tú tienes diabetes mellitus y no te la controlas o tienes ya muchos años de padecerla, vas a presentar un problema de una neuropatía que va a ser de tipo diabética. Esta se caracteriza porque la estructura que hablamos hace un rato que envuelve al nervio está hecha de glucoproteínas. Quiere decir que tiene azúcar en su estructura. Y al tú tener niveles altos de azúcar, se empieza a desmolecularizar. En otras palabras, lo que sucede es que el nervio se empieza a quedar libre de cobertura, como cuando hay un cortocircuito porque el cable se lastimó o se quemó. Entonces, el cortocircuito que se provoca dispara cargas eléctricas que no son controladas. La información es dispersa y la sensación de dolor se dispersa en una zona inespecífica. Entonces tú no logras determinar qué te está pasando porque te arde la planta del pie, hay una zona inespecífica de dolor porque estás teniendo un corto ahí donde la cobertura del perineuro se está perdiendo, ¿verdad? Ahora, diferentes, por ejemplo, cuando tú tienes una hernia de disco.
Y lo que está sucediendo es que queda atrapado el nervio dentro de dos estructuras, ¿verdad? Entonces, como cuando te aplastas el dedo con una puerta, ¿verdad? Entonces el dolor es distinto, las sensaciones son distintas, las características son diferentes, ¿verdad? Pero siempre hay que ir con un médico de confianza ante cualquiera de estos síntomas. Y bueno, doctor, le invito a que siga con nosotros, a usted también, porque más adelante estaremos hablando también de otras enfermedades muy comunes relacionadas a nuestro sistema nervioso periférico. Esto y más al volver. Después de estos consejos de salud, nos agachamos, hacemos un esfuerzo muy grande, un esfuerzo en el gimnasio, una caída, un impacto. Sí. Esto provoca estiramiento y ruptura de fibras musculares. no se despegue de los investigadores médicos. Meditip. ¿Cuánto sabes de salud? Contestemos juntos la siguiente pregunta. ¿La lumbalgia es una de las causas más comunes del ausentismo laboral? ¿Verdadero o falso? Al volver conocemos la respuesta. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Ha llegado el momento de conocer la respuesta. ¿La lumbalgia es una de las causas más comunes de ausentismo laboral? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda es una de las causas más frecuentes de incapacidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la principal causa de limitación de actividad laboral en personas menores de 45 años. Este tipo de dolor suele estar relacionado con largas horas de estar sentado, mala postura, levantamiento inadecuado de peso, estrés y falta de actividad física. En algunos países, más del 60% de los casos de incapacidad laboral están relacionados con dolor de espalda, siendo la lumbalgia el más común. Gracias por seguir en nuestro programa de los investigadores médicos con el doctor Byron Labarrera, neurocirujano. Doctor, lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Estamos hablando de unas condiciones que afectan directamente a nuestro sistema nervioso periférico muy común, la ciática y el lumbago. Doctor, ¿qué entendemos por estas condiciones? Bueno, hay que entender que son dos términos totalmente distintos. Todos los seres humanos vamos a padecer en nuestra vida de alguna presencia del lumbago. Esto se refiere a una compresión, a una lesión muscular de las estructuras que sostienen nuestra columna. Nos agachamos, hacemos un esfuerzo muy grande, un esfuerzo en el gimnasio, una caída, un impacto. Sí. Esto provoca estiramiento y ruptura de fibras musculares. Todo músculo que sufre de rupturas fibrilares lo que va a hacer es contraerse. Todo lo que vamos a tener como respuesta es una contractura muscular en la zona lumbar en este caso. Esto va a limitar nuestro agacharnos, el podernos levantar, el podernos movilizar. Ahora, diferente es una lesión del sistema nervioso donde, por ejemplo, el paciente lo que presenta es una hernia de disco. Algo que pasa muy frecuente con las personas mayores es un canal estrecho. Entonces, se comprimen en forma mecánica las raíces y esto provoca un dolor irritante a la pierna que se mantiene. Sí. No necesariamente tú te tienes que agachar o levantarte para que se presente. Esa es una característica que hace la diferencia. Entonces, la naturaleza de los dos es distinta. En una hay una lesión del sistema nervioso y en otra es una contractura muscular que puede atrapar las raíces neurales y dar una simulación de neuropatía. Doctor, y bueno, ¿cómo se inflaman? Sabemos que realmente la pregunta abarca muchos escenarios, pero los más comunes, ¿cómo es que se inflaman entonces los nervios lumbares? ¿La mala postura, el estrés tendrá algo que ver? En los últimos años hemos visto con preocupación cómo han ido aumentando los trabajos estacionarios. A los call centers es una preocupación muy grande porque jóvenes de 18 o 20 años empiezan a trabajar ahí y se pasan 8 o 10 horas sentados sin tener actividad física, comiendo comida chatarra en muy malas condiciones generales de trabajo. Llegan a su casa a jugar videojuegos, a estar acostados viendo la tele o el teléfono. Y entonces eso provoca sedentarismo severo, con aumento de peso, flacidez muscular. Y eso ya te está dando todo el campo propicio para que exista una lesión de la columna, ¿verdad?
porque estás desprotegiendo tu sistema nervioso. Claro, realmente nuestro caparazón, nuestra armadura se ve de alguna manera muy limitada, ¿no, doctor? Y bueno, para aquellas personas que a lo mejor empiezan ya a sentirlo, usted lo mencionaba, los call center, que es un tipo de trabajo, de negocio que involucra a muchas personas jóvenes que ya se están viendo relacionadas con este tipo de enfermedades. ¿Cuáles podrían ser los síntomas de decir, bueno, sabes que tengo algún problema ya en la zona lumbar o ciática? El cuadro es muy típico, patojos que cambiaron ya la actividad de caminar por la moto o por el carro, entonces empiezan a tener sobrepeso y mucha fatiga. Es de lo primero que se dan cuenta ellos, que ya les cuesta subir las gradas, que prefieren ir a la tienda en moto, en carro, porque ya no buscar siempre lo cómodo. Sí, lo más cómodo. Entonces el sedentarismo es una de las características. El segundo punto es que ya existe un dolor cuando se estén más de un rato sentados. Y la característica es que al pararse, a la gente al incorporarse y tener una compresión ciática, lo que sucede es que se estira la vaina y entonces te da dolor. Y se va el dolor directamente a las zonas afectadas. No te puedo especificar si va a ser en la parte dorsal de la pierna, en el muslo o en la zona del gemelo, porque eso va a depender de la raíz del nervio que está afectada. Pero lo que les tiene que llamar la atención es que el dolor ya no solo se localiza en la cintura, sino que ya baja a las piernas. A la periferia de las piernas podría ser, doctor. Bueno, muy interesante, y por favor tome nota también para acudir al médico de confianza. Y bueno, doctor, sabemos que la inflamación crónica afecta muchas veces a muchas enfermedades. ¿Tiene relación también con esto que estamos platicando hoy? Sí, lastimosamente esto está muy de la mano del síndrome metabólico. ¿No? Son pacientes que son con colesterol alto, triglicéridos, son hipertensos, diabéticos en su mayoría. Entonces a veces vemos ya en la presentación clínica neuropatías mixtas, ¿verdad? Lesiones de compresión de hernia, pero también vemos la neuropatía por la diabetes mellitus no controlada. Sí. Doctor, y bueno, sabemos además que los polifenoles se consideran antiinflamatorios naturales. ¿Podría darnos algún ejemplo de ello? Existen algunas patologías en Guatemala que son muy marcadas. Por ejemplo, hay enfermedades de tipo reumático y de tipo degenerativo y de cambios de colágena que están muy asociadas a dolores lumbares. El nicho perfecto para medicamentos como la cúrcuma, la presentación del flandol, que nos ayuda mucho al manejo de este tipo de patologías en los pacientes que tienen dolores en la zona pélvica, en la cadera, en la zona lumbar, sin llegar a ser necesariamente una compresión radicular o una compresión de tipo neurológico, ¿verdad? Claro, y bueno, y en su experiencia, doctor, ha incorporado entonces el uso de flandol. Lo hemos mencionado acá en el programa, que tiene los componentes que reducen precisamente esta inflamación crónica que podrían afectar a muchísimas otras patologías, y no solo las que estamos hablando el día de hoy del sistema nervioso central, pero enfocándonos en esta enfermedad, en estas enfermedades comunes, sí lo ha puesto en práctica, doctor. Una de las patologías más comunes es la osteoartrosis degenerativa en los pacientes mayores de 45 años. Cada día vemos gente más joven con osteoartrosis degenerativa. Estos trastornos son trastornos de las zonas articulares de la región lumbar y de la cadera, lo que limita mucho el movimiento. Entonces, estos pacientes se ven muy beneficiados con el uso del flandol. Claro, y además no interactúa con otros medicamentos y resulta realmente muy amable para poderlo integrar a una terapia convencional. Pero doctor, Norbrain, ¿qué me puede decir al respecto? ¿También lo podemos incluir en la terapia? Uno de los componentes que tiene el Norbrain es el ácido GABA-aminobutírico. El GABA es un inhibitorio de transmisiones dolorosas. En la zona, él actúa a nivel cerebral. Disminuye la sensación del dolor en la zona. Y con los otros compuestos que contiene podemos bajar la calidad y la cantidad de inflamación que está en esa zona para coadyuvar a un tratamiento para después descompresionar la lesión que tiene el nervio. Muy, muy importante esta aclaración, doctor, y de alguna manera podríamos entonces utilizar ambas flandol como Norbrain en una terapia. Sí, de hecho las usamos a veces combinadas para tratar algunos tipos muy particulares de dolor que los pacientes presentan. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Como siempre es un placer conversar con usted, pero más adelante le invito a que siga en el programa porque sí, tenemos que aprovechar al máximo su presencia y obviamente todo el conocimiento que usted trae a esta casa. Así que por favor le invito a quedarse con nosotros y a usted también que siga en nuestra sintonía.
después de estos consejos de salud. A medida que uno va creciendo, el disco se va secando. Lamentablemente no todas las familias tienen la característica de discos duraderos. Hay muchas familias en que las personas se secan sus discos antes de los 40 años. No se despegue de los investigadores médicos. Tu salud en números. Los trastornos del sistema nervioso periférico, como la ciática, el síndrome del túnel del carpo y hernias lumbares, afectan a millones de personas en todo el mundo. La ciática representa entre el 5 y el 10% de todos los casos del dolor lumbar, afectando sobre todo a personas entre los 30 y los 50 años. El síndrome del túnel del carpo es más común en mujeres, especialmente entre los 30 y 60 años de edad, y representa hasta un 90% de todas las neuropatías por compresión. Las hernias lumbares afectan casi el 2% de la población mundial, y aunque muchas no requieren cirugía, pueden provocar limitación funcional severa si no se trata a tiempo. No normalicemos el dolor. Existen terapias, hábitos y tratamientos que pueden ayudarte a recuperar tu bienestar. Consulta en las clínicas del CIM. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular, y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol.
Gracias por seguir en su programa Los Investigadores Médicos. Ahora estaremos abordando qué ocurre entonces con la hernia lumbar. Nos acompaña el doctor Byron Labarrera, así es que recién usted nos está sintonizando para hablar de este y otros temas. Además, le invitamos a visitar nuestra página en internet, en YouTube, para tener todo el contenido y que usted esté siempre bien informado. Pero bueno, doctor, vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Qué entendemos por hernia lumbar y además cómo se forma? Bueno, lo primero es entender que estructuralmente nosotros tenemos a una unidad dinámica de columna, lo entendemos nosotros como médicos, como dos estructuras óseas, de las 33 que tenemos, dos estructuras óseas separadas por un disco intervertebral. El disco intervertebral es el espacio, como en esta habitación donde vemos un piso y un techo, y en medio vemos un espacio libre. Ese espacio está libre porque en la parte anterior del disco vamos a ver las salidas de los nervios, que por tanto tienen que estar libres, ¿verdad? No tienen que estar comprimidas. Ahora, el disco intervertebral está constituido por un material fibroconectivo. Si te tocas tu nariz, es una estructura colagenoide con fibrina. Más o menos de esa estructura son los discos. Ahora, cuando tú operamos bebés a veces y vemos que los discos son como que fuesen una bolsita con agua, ¿verdad? Es una cosa líquida. A medida que uno va creciendo, el disco se va secando. Lamentablemente no todas las familias tienen la característica de discos duraderos. Hay muchas familias en que las personas se secan sus discos antes de los 40 años. ¿Por qué, doctor? Son características típicas como las personas que se arrugan antes de tiempo, o los que se canan antes de tiempo, o los que padecen de artritis, problemas genéticos característicos de la enfermedad. Cada disco va a permitir una estatura promedio en una persona. No sé si te ha pasado, le ha pasado a algunos que cuando tenían un familiar, un abuelo, un tío, él medía 1,80 m, ¿verdad? Sí. Y cuando ya lo ven más grande, el señor ya perdió 20, 30 centímetros y todos dicen, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que se han secado los discos. Todas las vértebras van cayendo como que fuera un naipe una tras otra, ¿verdad? Encima. Y esto va dando problemas porque obviamente en ese espacio que se pierde va a haber compresión. Ahora bien, el disco está constituido por una estructura central que se llama el núcleo pulposo, que es mucho más resistente que la orilla. El anillo fibroso es como una bolsa de cebollas, como que tuvieras varias capas de cebolla. Claro. Y entonces esas son más fáciles que se vayan rompiendo. Lamentablemente la característica de las hernias es que el centro, aunque se haya secado, todavía mantiene cierta elasticidad en su centro, en el núcleo. Pero a medida que se van rompiendo las paredes, va metiéndose por ahí y se va herniando. Por eso es que le llamamos hernia de disco. Bueno, si se hernia hacia la parte posterior donde no pasa ninguna estructura, pues no pasa nada. Inclusive si se herniara hacia la parte del abdomen, ¿verdad? Pues no nos pasa nada. El problema es que se va a herniar a las zonas más sensibles de la estructura, que son los laterales donde está el nervio. ¿Y qué pasa ahí, doctor? ¿Cuáles son los...? Ahí salen los nervios. Y entonces tenemos dos salidas nerviosas, una sensitiva y motora de cada lado, y va a haber compresión de esa estructura que está comprimiendo. Entonces, cuando empieza a comprimir, es cuando la gente empieza a sentir el ardor en la zona de la cadera, que baja por el glúteo, que llega a la pierna o que llega hasta el muslo, inclusive le adormece un dedo. Sí. Esa característica clínica ya nos está indicando a nosotros que se está produciendo una hernia de disco. Claro, y es ahí también donde empezamos con ese hormigueo, el entumecimiento, y a veces lo dejamos pasar mucho tiempo. Ahí, doctor, deberíamos ya recurrir al primer síntoma con un especialista. Por característica sui generis del guatemalteco, todo lo dejamos para el último día. Así que pagar un impuesto lo hacemos el último día. Entonces, esto también es muy normal, ¿verdad? Cuando yo veo a los pacientes cada día más jóvenes, la última de 12 años, con hernias discales. Entonces tú dices, esto está pasando, lo están dejando pasar muy... Y el tiempo va provocando más daño. Sí. Hay pacientes a los que ya no se les puede operar. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Si toda hernia necesita realmente una operación, una cirugía? Bueno, ahí vamos a diferenciar. Para empezar, la presencia de protusiones discales, o hernias que empiezan, es muy común. Okay. Digamos que de todos los dolores lumbares, si yo tengo dolor lumbar, el 80% de esos dolores lumbares no tienen nada que ver con hernias de disco, solamente un 20%. Y de ese 20% terminamos operando de 1 a 5% de ese promedio. Okay. O sea, es bien bajo el índice de los pacientes que hay que operar. La decisión la toma uno en base a la actividad física del paciente, a la presencia de compresión, porque lo que sabemos es que si dejamos que una hernia, que ya tiene un tamaño moderado, siga comprimiendo el nervio, lo va a matar.
Entonces al paciente se le va eventualmente a quitar el dolor, pero con él también se va a ir el movimiento, ¿no? La fuerza de la pierna. Entonces empieza a pasar que los pacientes empiezan a arrastrar la pierna, ya no pueden caminar. Entonces a veces les he dicho a pacientes que lamentablemente ya no se pueden intervenir porque aunque se operen no va a haber ningún cambio, ¿verdad? Doctor, y bueno, tenemos que acudir siempre con un especialista ante cualquiera de estos síntomas y mejor si es a una temprana decisión, porque obviamente sabemos que podemos tener diferentes protocolos en la atención médica y así mejorar nuestra calidad de vida. Doctor, el tipo de dolor que provoca una hernia lumbar, ¿cuál podría ser específicamente para aquellas personas que a lo mejor están tomando nota? Bueno, inicialmente puede ser muy insidioso. Una persona lo puede confundir con el famoso lumbago, ¿verdad? O sea, me duele la cintura, me tomo unas pastillas, algún analgésico y se me quita. Al principio no es muy específico. A medida que la hernia se va haciendo más grande, el dolor se vuelve ardoroso. Es una sensación de ardor quemante, una sensación de irritación y que cada día es más insoportable. Y una de las características más importantes es que no se alivia. Toman pastillas de un tipo, de otro tipo, más fuertes, mucho más fuertes, y cada día el alivio cuesta más. Durante cualquier actividad podría presentarse, o sea, ya no se quita este tipo de dolor. El dolor no se quita especialmente cuando se levantan. La característica fundamental es al estar de pie, cuando se paran. Luego, cuando ya el paciente se puso a caminar, empieza a relajarse y baja el dolor. Pero ya caminar 2 o 3 cuadras, el dolor se pone más fuerte y a veces pierden la fuerza de la pierna. Claro, muchas gracias, doctor, y muy valiosa esta información y este punto también. Doctor, quisiera preguntarle que cuando estamos hablando y quisiera que me explicara qué entendemos por inflamación neurogénica y además cómo se trata. Bueno, al hablar de neurogénico estás hablando de un contexto general del sistema nervioso. Las inflamaciones neurogénicas podrían ser relacionadas con trastornos como una encefalitis, un proceso inflamatorio tan difuso como el dengue, que te produce un problema inflamatorio cerebral, o puede ser tan específico como un proceso infeccioso en una zona de hueso que está cercana a un nervio. Pasa mucho con la sinusitis, que después se complican al sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces provocan ese problema inflamatorio difuso. Doctor, ¿y la medicina biomolecular podría ser entonces un gran aliado para combatir este tipo de inflamación? Sí, de hecho, en algunos casos es el tratamiento de elección, ¿verdad? Porque es un tratamiento inocuo y que permite la mejora de los síntomas sin ser más agresivos de lo necesario, ¿verdad? Eso es lo que queremos también, ¿no? Quitarle las cargas a los pacientes que presentan estas condiciones. Y por último, doctor, ¿qué compuestos de la medicina biomolecular podría mencionar usted ayudan a reducir este tipo de inflamación, sobre todo cuando estamos hablando del canal medular? Bueno, básicamente yo creo que cuando hay un proceso inflamatorio de las estructuras articulares de las vértebras, la artrosis degenerativa responde muy bien al Flandol. De hecho, lo tengo en mi terapéutica con bastantes resultados positivos. La tolerancia del paciente es muy adecuada porque no provoca inflamaciones gástricas, no tiene contraindicaciones con otros fármacos que la mayor parte de estos pacientes están polimedicados. Entonces es de bastante seguridad para el paciente tomar. Doctor, yo no quisiera cerrar este programa con usted, estas entrevistas, sin que pudiera compartir un mensaje a la población, porque sabemos que afecta a muchísimas personas y lo más alarmante, ya vemos una nena de tan solo 12 años, está afectando a muchísima población joven, entonces creo que debemos enfocarnos en ello para que en su adultez tengan una mejor calidad de vida, pero ¿qué mensaje daría? Bueno, aquí hay que hacer conciencia especialmente en la población joven. Todos estos muchachos que hablábamos hace un rato que están teniendo una vida sedentaria, yo los insto a salir a caminar. A veces la gente cuando uno les dice haga ejercicio piensan que tienen que ir a un gimnasio a hacer, no sé. No, salgan a caminar, que la gente dejara las motos, dejara los vehículos, empezar a caminar 2, 3, 5 cuadras, caminar media hora. El promedio para una persona de 50 años sería más o menos, independientemente de los pasos que le marque, porque a veces le marca otra cosa el teléfono, sería por lo menos caminar una hora diaria. Una hora diaria. ¿Y con gente con una juventud de 30 años ponerse a hacer zumba 3 veces por semana, caminar, hacer gimnasia. Ahora en los parques, en las colonias tienen ya algunos gimnasios que les ha proporcionado las municipalidades, que es una actividad muy buena. Yo creo que si logramos que nuestra gente camine,
vamos a ir combatiendo el síndrome metabólico, que cada día se está volviendo un problema de salud más serio. Ya lo hablaba la vez pasada el ministro de Salud Pública, que está empezando a gastar muchos fondos en el manejo del sobrepeso, los síndromes metabólicos, los problemas cardiovasculares. Unicar cada día tiene que estar haciendo más cateterismo, más problemas obstructivos. Entonces yo creo que es nuestra forma de vida, ¿verdad? Tenemos que mejorar la calidad de vida para que las generaciones futuras tengan un mejor porvenir. Claro, y cambiando pequeños hábitos como es salir a caminar. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que toda esta información sea de su ayuda. Y una vez más, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Después de estos consejos de salud. Y las biomoléculas tienen la capacidad de neutralizar justamente estas reacciones que se alteran a nivel cerebral y de esa forma tienen un impacto directo en modular la inflamación en el cerebro. No se despegue de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Continuamos en este siguiente bloque de información y para abordar el tema que va relacionada con la medicina biomolecular, vamos a tener el gusto de tener ya que nos acompaña el doctor Jorge Vargas. Así que, doctor, gracias por acompañarnos en el programa de hoy de los investigadores médicos. Doctor, ¿cómo actúa entonces la medicina biomolecular, sobre todo en el sistema nervioso? Muy buena pregunta, Diana. Fíjate que las biomoléculas justamente tienen una capacidad importante a nivel cerebral.
Resulta que el cerebro, pues por el tema de la edad, por situaciones externas al medio ambiente, como por ejemplo relación con químicos y demás, pueden ir haciendo un deterioro, ¿sí?, a nivel cerebral importante, y eso pues ir incrementándose y va relacionado con temas de la edad. ¿A qué voy con eso? Resulta que a nivel cerebral se activan algunos mecanismos como el tema de la neuroinflamación, ¿sí?, como el estrés oxidativo a nivel cerebral, que básicamente son procesos que van a alterar muchas veces el funcionamiento y van a acelerar o contribuir a la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Y las biomoléculas tienen la capacidad de neutralizar justamente estas reacciones que se alteran a nivel cerebral, y de esa forma tienen un impacto directo en modular la inflamación en el cerebro, en favorecer la síntesis de neurotransmisores o inclusive en mejorar las conexiones nerviosas. Y es por eso que las biomoléculas tienen un rol importante en la actividad cerebral. Doctor, quisiera preguntarle qué diferencia entonces a un bioconjugado de un suplemento común, por así decirle. Muy buena pregunta, Diana. Y es que justamente un suplemento básicamente pues va a partir de algún extracto, de alguna mezcla de alguna fruta, algún vegetal, o incluso pues que se le pueden incorporar algunas vitaminas y minerales. Sin embargo, un bioconjugado lo que se busca es extraer una partícula específica en dosis específicas y a concentraciones específicas que van a generar efectos terapéuticos importantes, y es por eso de que a los bioconjugados se les considera ser coadyuvantes en el tratamiento de distintas enfermedades crónicas degenerativas, como en el caso del sistema nervioso central. Doctor, y bueno, hablando ya específicamente de NordBrain, ¿cómo actúa ya sobre todo en la función cerebral y también en la nerviosa? NordBrain es un tratamiento de medicina biomolecular que contiene varias biomoléculas importantes. Tenemos al ácido rosmarínico, tenemos a la calendulina, tenemos al ácido alfa lipoico y el ácido gamma aminobutírico, que en combinación y en sinergia lo que buscan es propiciar una salud a nivel cerebral. Pero ¿cómo lo hacen? Respondiendo básicamente a aquellas alteraciones bioquímicas que sufre el cerebro, como brindar aspectos de neuroprotección que tienen que ver con regular la inflamación a nivel cerebral, con regular el estrés oxidativo a nivel cerebral, con mejorar las funciones cognitivas y con impulsar las conexiones nerviosas adecuadas para que éstas se mantengan de una manera saludable y funcionando adecuadamente, y también contribuyan a la detención del deterioro progresivo que ocurre en el cerebro. Doctor, y bueno, cuando hablamos de Flandol, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la función principal, sobre todo, como repito, de Flandol en el manejo del dolor y también de la inflamación crónica, que lo hemos escuchado muchas veces? Flandol es un tratamiento importante. ¿Por qué? Porque va orientado justamente hacia una de las implicaciones bioquímicas que hay en distintas condiciones crónicas, que tiene que ver con inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué es esto? Pues no es más que aquel descontrol de las células inflamatorias que están mediadas por el sistema inmunológico y que en algún momento pues pueden llegar a propiciar daños importantes en los tejidos y obviamente contribuir al tema de dolor. Flandol lo que busca es modular esas actividades, contribuir a disminuir esa inflamación en un tejido específico, y obviamente al controlar la inflamación vamos a generar también efectos importantes analgésicos, o sea, eliminando dolor también. Doctor, ¿y cómo se combinan estos tratamientos, sobre todo con la fisioterapia o también cuando estamos hablando de los medicamentos tradicionales? Importante pregunta, ¿por qué razón? La relación que existe entre utilizar un producto como NordBrain y un producto de Flandol es importante, porque recuerden que cuando existen alteraciones a nivel cerebral, las consecuencias o manifestaciones clínicas que va a tener el paciente van a ser temas de movilidad, temas motores, temas de sensibilidad en general. Y resulta que el daño nervioso que puede ocurrir a nivel muscular también sufren daños inflamatorios importantes, y es por eso que en temas de rehabilitación utilizar de manera combinada productos como NordBrain, que van enfocados hacia el daño cerebral específico, y productos como Flandol, que van enfocados hacia las consecuencias de ese daño, que es básicamente no poder mover adecuadamente un músculo o tener mucho dolor, de manera sinérgica pueden contribuir a una rehabilitación y recuperación adecuada en esos pacientes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ¿qué tipo de pacientes podríamos decir se benefician o tienen los mayores beneficios de Flandol y de NordBrain?
Realmente los pacientes que podemos integrar son todos aquellos que tienen afectaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, Parkinson y las diferentes demencias, o también aquellos pacientes que han sufrido traumas craneoencefálicos, que tienen algún daño a nivel vascular o a nivel cerebral, o incluso en aquellos pacientes que tienen lesiones en el sistema nervioso periférico, lesiones en la columna vertebral, por ejemplo. ¿Y cómo se relacionan los dos tratamientos? Porque Norbrain, que va enfocado hacia regular esas funciones a nivel cerebral, Flandol va a contribuir notablemente a esas consecuencias que esas alteraciones en el sistema nervioso central y periférico dan en el paciente, desde temas de movilidad, desde temas de fragilidad muscular, en el tema de cambios de sensibilidad. Entonces, de manera conjunta pueden contribuir al control y la salud en la progresión de esas condiciones. Doctor, ¿y existe evidencia científica cuando estamos hablando sobre el uso de los bioconjugados en enfermedades del sistema nervioso periférico? Sí, realmente hay evidencia. Se sabe de que un daño nervioso a nivel periférico va a impactar justamente pues, en temas de movilidad principalmente, en temas de sensibilidad al paciente. Y se sabe de que bioquímicamente el daño que ocurre a nivel del nervio es como una degradación de esos nervios periféricos, ¿no? Entonces, cuando perdemos obviamente esos nervios periféricos, perdemos esas funciones. Lo que busca justamente la medicina biomolecular es de alguna forma favorecer la regeneración y contribuir a que esa degeneración que está sufriendo constantemente pues pare. Y con eso pues vamos a contribuir en temas de poder rehabilitar al paciente de una mejor forma y de una manera más adecuada. Y la evidencia científica pues hoy por hoy y cada vez nos va orientando a que existen justamente biomoléculas que tienen la capacidad de tener interacción a nivel nervioso y generar efectos protectores. Muchísimas gracias y gracias, doctor Jorge Vargas, por siempre acompañarnos y darnos una cátedra realmente de los beneficios tan importantes que tenemos de la medicina biomolecular, sobre todo al combinarla con otros tratamientos y tener los grandes beneficios de los que estamos hablando esta tarde. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más. Y tenemos muchísimas preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales y que también nos están escribiendo constantemente acerca de los temas que estamos acá abordando. Ender Casasola se dio la tarea de buscar las más frecuentes para responderlas y acá tenemos entonces este segmento. Gracias, Diana. Gracias a todos ustedes también, televidentes. Y efectivamente vamos al segmento de las preguntas y las respuestas. Y tenemos preguntas que nuestros televidentes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Aprovecho para invitarle a usted a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta está dirigida para usted, doctor Byron Labarreda. Nos la formula Javier Luna y dice así: hace más de 10 años me diagnosticaron una hernia lumbar. ¿Qué tan complicada es la operación? ¿Y qué tanto puede durar la recuperación? Adelante con la respuesta, doctor. Bueno, con las nuevas técnicas quirúrgicas hay cirugías desde microinvasión hasta cirugías abiertas. Va a depender del tipo de patología que presente. Pero tenemos un margen de seguridad muy alto últimamente. Ya las complicaciones son mínimas y no hay que temerle a la cirugía. Gracias, doctor. Y efectivamente, ahora vamos a otra pregunta. Pero esta pregunta es para la doctora Gabriela Miranda y la pregunta nos la hace Victoria López. La pregunta dice así, doctora: ¿las hernias lumbares pueden surgir por un fuerte golpe? Vamos con su respuesta, doctora. Puede ser, aunque no es lo más común. Realmente las relaciones entre el desarrollo de una hernia lumbar pueden ir desde disminución de los espacios intervertebrales, que eso puede ser incluso por genética, puede haber daño de disco incluso, pero son procesos que no necesariamente tienen que ver con un golpe. Muy bien, gracias, doctora, por esa respuesta. Es momento de una pregunta más. Nos la envía Gonzalo Rivera. La pregunta dice así: si la ciática y la lumbalgia son inflamaciones, ¿Flandol puede ayudarme a mejorar? Vamos con la respuesta.
Claro que sí, porque recordemos que los polifenoles contenidos en Flandol están dirigidos para disminuir los procesos inflamatorios, aunque todos estos procesos, a pesar de que Flandol es un coadyuvante muy valioso en ellos, sí tienen que ser tratados por un especialista en la rama. Gracias, doctora Miranda. Efectivamente, esa respuesta pues deja clara la pregunta que nos hacía nuestro televidente, y tenemos una pregunta más para el doctor Byron Labarreda. Nos la hace el señor Diego Gutiérrez. Si tomo medicamento para disminuir los dolores de la lumbalgia, ¿puedo utilizar productos como Flandol en combinación? Vamos con su respuesta. Sí, la inocuidad de los productos de la familia del Norri y de, en este caso, Flandol, permiten el uso conjunto con medicamentos químicos que se pueden utilizar sin ninguna restricción. Gracias, doctora Miranda, gracias, doctor Byron Labarreda, y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, que semana a semana nos hacen llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Continuamos con más de los investigadores médicos. Vamos contigo, Diana. Gracias, Ender, por habernos abordado ya las preguntas de nuestra amable audiencia. Como siempre, les estaremos esperando para tratar de responderlas a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias por su fina participación. Nosotros continuamos con más. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Si experimenta síntomas como entumecimiento, hormigueo, debilidad o dolor inexplicable, consulta a un médico. Recuerda que un diagnóstico temprano puede prevenir un mayor daño. Al adoptar hábitos saludables, además, puedes contribuir significativamente en el buen funcionamiento de tu sistema nervioso periférico, mejorando tu bienestar general y reduciendo el riesgo de desarrollar o agravar enfermedades nerviosas. Gracias por tu fina atención, que estés muy bien.